Eran las 3 de la madrugada cuando escuché a mi mujer gemir el nombre de otro hombre. Así empieza todo. No fue un accidente. No fue un malentendido. Fue claro. Alto. 2 sílabas, respiradas entre jadeos. Dani. Así, con ese tono que no se usa ni para un amigo ni para un primo. Y desde luego, no se usa cuando crees que estás sola en casa. Solo que no lo estaba. Estaba yo. En la cocina, con una cerveza en la mano, en pijama, completamente despierto y sin hacer ruido. Había bajado a por un ibuprofeno porque me dolía la cabeza desde la tarde. Y cuando subía de nuevo al dormitorio, la escuché. Nuestra habitación, puerta entrecerrada, luces apagadas. Y ese maldito nombre. Me quedé inmóvil. No quise entrar. No pude. Escucharla en la oscuridad, diciéndole a otro lo que nunca me decía a mí, fue como recibir una puñalada, pero sin el alivio de desmayarse. No entré, repito. Cerré la puerta del baño, fingí que necesitaba algo y volví a bajar. Me tomé la pastilla con la cerveza caliente y me senté en el sofá, sin saber si llorar, gritar o reírme. Porque no era la primera vez que algo me olía raro, pero sí era la primera vez que lo escuchaba tan claro. Así de sucio. Así de real. Al día siguiente, fingí que todo estaba bien. Como si no hubiera escuchado nada. Como si no supiera que mi mujer, la mujer con la que compartía cama, cuentas, hija y apellido, acababa de traicionar todo lo que éramos. Necesitaba tiempo. Espacio. Y, sobre todo, necesitaba saber quién carajo era Dani. Y lo descubrí. Y no era ningún compañero de trabajo ni un amigo del pasado. Era alguien peor. Mucho peor. El problema de escuchar el nombre de otro hombre en mitad de la noche no es solo el dolor inmediato, es todo lo que viene después, la paranoia, la vigilancia, la necesidad de saber más, de entender, de confirmar lo que ya duele como si lo hubieras visto. Esa mañana, me levanté antes que Laura, como casi siempre. Preparé café, desayuné solo en silencio y salí a trabajar sin decirle una palabra. Ella bajó tarde, con cara de dormida, y lo único que me dijo fue ¿por qué no me despertaste? Me limité a responder con un me parecía que dormías bien, y eso fue todo. Durante el trabajo, no podía concentrarme. Abría correos y los cerraba sin leer. Llamaba a clientes sin recordar para qué. Lo único que ocupaba mi cabeza era ese nombre, Dani. Me repetía mentalmente todo lo que recordaba haber oído. Intentaba analizarlo, buscar una justificación, pero no había ninguna. Nadie gime así el nombre de un amigo, ni lo hace en voz baja, en plena madrugada, sola en la cama. Eso no era un sueño, no era un lapsus, era un momento de intimidad que ella creyó privado. Solo que no lo fue. La parte más jodida fue tener que fingir. Cuando volví a casa, actué como si nada. Le pregunté cómo le había ido el día, si había recogido a nuestra hija del colegio, si quería ver una serie después de cenar. Ella, como si todo estuviera bien, me respondió con naturalidad, sonriendo, haciéndome preguntas como siempre. El contraste entre esa imagen y lo que había escuchado la noche anterior me revolvía el estómago. Durante la cena, me concentré en cada uno de sus gestos, en cada mirada al móvil, en cada pausa entre frases. No había señales de culpa, al menos no evidentes. Pero a veces la falta de señales es peor. Es la prueba de que sabe mentir. Esa noche, cuando nos acostamos, me hice el dormido. Quería saber si volvería a pasar, si volvería a repetir ese nombre, si habría más sonidos, más suspiros, algo. Pero no hubo nada. Se durmió rápido, o fingió hacerlo. Yo, en cambio, pasé la noche entera despierto, con la vista fija en el techo, y la cabeza llena de imágenes que no quería tener.
El jueves, después de 3 días de actuar como un marido normal, hice algo que no suelo hacer, salí antes del trabajo y no volví directamente a casa. Me fui a la puerta del gimnasio donde ella decía ir los martes y jueves. Nunca lo había comprobado, no tenía por qué. Pero ese día, necesitaba saber. Me senté en el coche, con el motor apagado, y esperé. La clase empezaba a las 7. A las 7:15, ella no había llegado. A las 7:30, tampoco. A las 8, ya sabía que no vendría. Me fui a casa con un nudo en el estómago que ya no era de duda, era de rabia. No estaba en el gimnasio. Y eso solo podía significar una cosa. Al llegar, ella ya estaba allí. En pijama, viendo una serie, con una copa de vino en la mano. ¿Has salido antes del trabajo hoy? Me preguntó sin apartar la vista del televisor. Sí, tenía menos carga, mentí mientras me quitaba la chaqueta. ¿Y no pasaste por casa? No. Me fui a dar una vuelta. Me observó por un segundo, como si intentara leerme la mente. Después volvió a mirar la pantalla. No insistió. Y eso me confirmó algo más, sabía que estaba mintiendo, pero no iba a preguntar. Porque ella también estaba mintiendo, y sabía que si empezábamos a escarbar, se le vendría el teatro abajo. El sábado tomé una decisión. Me fui a la casa de mi primo Dani. Sí, tenía un primo con ese nombre. Pero el Dani que yo conocía no tenía relación con Laura. Apenas se habían cruzado en cumpleaños y reuniones familiares. No podía ser él. Aún así, lo visité. Charlamos un rato, jugamos una partida de FIFA y me fui. No era el tipo de hombre que mi mujer buscaría. Ni de lejos. Al día siguiente, encontré la pista que me llevó al nombre completo. Estaba ayudando a mi hija con los deberes en el comedor cuando sonó el portero automático. Laura se levantó corriendo antes de que pudiera moverme yo. Era domingo por la tarde. Alguien le había traído algo. Escuché voces en la puerta, no reconocí la del otro. Ella no me llamó. Cuando regresó al salón, traía una bolsa pequeña con lo que parecía ser una caja de tartas. Dijo que era un obsequio de un vecino del bloque de al lado que está practicando repostería y regala cosas a los vecinos. Mentira. Después de comer, salí a tirar la basura y me acerqué al portal de al lado. Esperé. Me crucé con una señora mayor que salía con su perro y le pregunté si conocía a algún vecino llamado Dani. Me dijo que en el tercero vivía un chico nuevo, joven, rubio, con acento argentino, que se llamaba así. Que era muy simpático y que se notaba que tenía éxito con las chicas. Y entonces lo entendí todo. No era un compañero de trabajo, ni un viejo amigo, ni un nombre al azar. Era el vecino del bloque de al lado. Alguien lo suficientemente cerca como para encontrarse con él sin levantar sospechas, pero lo suficientemente ajeno como para que no apareciera nunca en las conversaciones de sobremesa. Esa noche no pude mirarla a la cara. Sabía exactamente quién era él y sabía lo que tenía que hacer. Y no iba a quedarme callado. El lunes siguiente marqué el número del administrador de fincas que gestionaba los pisos del bloque de al lado. Me hice pasar por un vecino que buscaba contactar con los inquilinos nuevos para un tema de comunidad. Me dieron el apellido del tal Dani. Era argentino, 28 años, diseñador gráfico freelance, vivía solo desde hacía 5 meses. Era todo lo que necesitaba. No había más dudas, no había margen para suposiciones, no había interpretaciones inocentes. Lo tenía todo. Así que esa noche decidí que ya estaba bien. Que había que hablar. Que tenía que enfrentarse a mí. Me daba igual si se hacía la loca o si intentaba salirse por la tangente. No podía seguir comiendo conmigo,
durmiendo a mi lado y diciendo que me quería mientras se iba al portal de al lado a hacer lo que fuera que estuviera haciendo. Esperé a que se duchara. Me senté en el salón con la televisión apagada, con el móvil en la mesa, el cuerpo tenso y la mandíbula apretada. Cuando salió del baño, todavía secándose el pelo con la toalla, me miró un segundo antes de notar algo raro en el ambiente. No sé si fue la expresión de mi cara o el silencio en la casa, pero se quedó de pie sin moverse. ¿Todo bien?, preguntó. Ven, siéntate un momento, dije sin subir la voz. Ella dejó la toalla en el respaldo del sofá y se sentó en el otro extremo, cruzando las piernas. La vi respirar hondo. Ya sabía que algo se venía. Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas completamente honesta, empecé, con un tono más neutro de lo que yo mismo esperaba. Vale, respondió rápido, sin dudar, como si la palabra estuviera ensayada. ¿Quién es Dani? No pestañeó. No apartó la mirada. Pero su cara cambió. No de forma exagerada, sino en los detalles, la forma en que juntó los labios, como bajó un poco la barbilla, como de repente le costaba mantener la vista fija. ¿Dani?, repitió, como si fuera un nombre que escuchaba por primera vez en su vida. Sí. El vecino del portal de al lado. El que te trajo la tarta el domingo. El que no va al gimnasio los jueves pero con el que tú sí quedas. Ese Dani. Se hizo un silencio asqueroso, como si de repente el aire se hubiera espeso. Ella giró la cabeza hacia un lado, como buscando una respuesta mágica en el rincón de la sala, y luego volvió a mirarme. Lo que dijo a continuación fue una mezcla de cobardía y desesperación. ¿No es lo que piensas? Entonces dime qué es. Es solo un amigo. ¿Un amigo al que le gemiste el nombre en mitad de la noche? Ahí se le cayó la fachada. Se puso pálida, se le aflojaron los hombros y bajó la vista al suelo. La vi morderse el labio. Intentaba aguantar la compostura, pero se le estaba desmoronando. No sabía que estabas despierto, dijo en voz baja. Eso está claro, respondí. No pasó nada físico, intentó justificarse. Nos conocimos por casualidad, empezamos a hablar, me hacía sentir escuchada, no sé, se me fue de las manos. ¿Se te fue de las manos mientras estabas sola en la cama pensando en él? Yo no planeé nada, dijo casi suplicando. ¿Y qué querías? ¿Tener un romance platónico con el chico de la esquina mientras yo cocinaba y cuidaba de nuestra hija? No me digas que tú has sido perfecto todo este tiempo, saltó, a la defensiva, como si con eso pudiera equilibrar la balanza. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Respondí. ¿Qué parte de esta situación se justifica porque yo no soy perfecto? Es que tú, últimamente estás distante. Parece que ya no te importa nada. ¿Y esa es tu justificación? ¿Que no hablo mucho y por eso necesitas otro tío? ¿Qué querías que hiciera? ¿Organizar cenas románticas mientras tú te ibas a verlo después del trabajo? No me fui a acostar con él, insistió. Solo hablábamos. Me sentía bien. Pues yo no. Yo me siento como una puta broma. Ella se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como si buscara una vía de escape. Se frotaba la frente con la mano, murmurando cosas que no entendía. Yo seguía sentado, sin moverme, sin saber si levantarme y gritarle en la cara o seguir mirándola con el asco que me empezaba a recorrer el cuerpo. ¿Desde cuándo lo ves? Pregunté al final. Desde hace un par de meses. ¿Y qué ha pasado entre vosotros? Nada físico, repitió. Y te tengo que creer. Puedes pensar lo que quieras, dijo con un tono que mezclaba resignación y rabia. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. Entonces ya me lo has dicho todo. No hablamos más. Ella se encerró en el cuarto. Yo dormí en el sofá.
Y al día siguiente, no nos dijimos ni una palabra. Esa fue la primera noche del resto de una convivencia que ya no era un matrimonio, sino una farsa. Pero esa farsa no iba a durar mucho. Porque si ella había tenido tiempo para mentir, yo iba a tener tiempo para vengarme. Y no iba a ser con palabras. Iba a doler. No me levanté con un plan en la cabeza, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. La rabia no se me pasaba, al contrario, crecía cada vez que veía su cara, cada vez que hablaba con normalidad como si no hubiera roto nada, como si lo que yo había escuchado, lo que ella había hecho, fuera un malentendido sin importancia. Esa misma semana, empecé a recoger pruebas sin que se notara. No me interesaba lo emocional, quería algo que me sirviera legalmente. Me reuní con un abogado de confianza, le conté los hechos sin exagerar nada y me dijo que, aunque no había pruebas físicas de una infidelidad completa, sí había elementos que podían ayudarme en un proceso de separación con custodia. Me recomendó actuar con calma y mantener las apariencias para no perder la ventaja. Durante esa semana, seguí comportándome como un marido normal. Me encargué de nuestra hija, cociné, fui a trabajar, hice la compra. No discutimos ni una vez. Ella empezó a creer que las cosas se estaban calmando, como si aquella conversación hubiese sido una descarga emocional y ya está, como si pudiera seguir con su vida. La observaba, analizaba cada movimiento, cada sonrisa forzada. En un momento me abrazó al llegar del trabajo y lo hizo como si nada hubiera pasado. Eso fue el empujón que me faltaba. Ese mismo día contacté a un amigo mío que trabaja como técnico en instalaciones de seguridad y le pedí que viniera al piso por la tarde con excusa de revisar el router. Instaló una microcámara en el salón y otra más pequeña, casi imperceptible, en el pasillo que da a la puerta principal. No esperaba grabarla con él directamente, pero quería saber si lo traía a casa, si hablaban por teléfono, si él venía a dejarle cosas. Y sí, lo hizo. El jueves por la tarde, mientras yo estaba supuestamente en el trabajo, entró Dani. No se besaron ni se tocaron, pero se notaba en el lenguaje corporal. Se sentaron juntos en el sofá, muy cerca, hablaron en voz baja, se reían. No duró más de 30 minutos. Le trajo algo, una caja pequeña envuelta en papel. Ella la metió en su bolso rápidamente. Cuando lo acompañó a la puerta, se abrazaron, y ella le dijo que esta vez no podía verlo el fin de semana porque iba a estar él en casa. Fue la confirmación que necesitaba. No hacía falta una grabación de sexo. La mentira constante, la complicidad, el tono de voz, todo estaba ahí. Al día siguiente, llevé los videos al abogado. Me dijo que era más que suficiente para dejar en claro una conducta inapropiada frente a la estabilidad del hogar, especialmente si yo decidía solicitar la custodia compartida o incluso exclusiva. Me recomendó no tomar decisiones impulsivas y preparar todo bien antes de hacer ningún movimiento oficial. Así que seguí el consejo. Me tomé el fin de semana para planear mi parte. No pensaba simplemente separarme y ya está. Si ella había decidido destruir nuestra vida por un vecino random, yo iba a asegurarme de que sintiera algo parecido a lo que yo había sentido. El lunes hablé con el colegio de nuestra hija y les pedí una cita privada con la dirección. Les conté que estábamos por comenzar un proceso de separación y que necesitaba asegurar la continuidad de la niña con el menor impacto posible. Les pedí que cualquier comunicación importante me llegara también a mí, no solo a su madre. Lo aceptaron sin problemas. Después, hablé con mi jefe y le pedí cambiar mi horario para poder estar más presente por las tardes. Me aprobó la solicitud sin objeciones. Ya tenía la parte logística cubierta. El paso siguiente fue más delicado. Contacté a la hermana de Laura. No somos especialmente cercanos, pero siempre tuvimos buena relación. Le pedí tomar un café. Durante esa charla le conté, sin adornos, lo que estaba pasando.
Le mostré una parte del video. Su cara lo dijo todo. No le pedí que se pusiera de mi lado, pero sí que estuviera preparada, porque probablemente Laura iba a empezar a contar una versión suavizada de los hechos. No esperaba su apoyo, pero lo obtuve. Me dijo que ya había notado comportamientos raros en su hermana desde hacía meses, que muchas veces le costaba justificar ciertas actitudes. Me prometió que estaría disponible si necesitaba que alguien hablara con la niña para ayudarla a entender. Con todo eso hecho, pasé al último paso. Preparé mi regalo. Esperé al viernes por la tarde. Preparé una cena sencilla, nada especial, como si fuera una noche normal. La niña estaba en casa de su prima, durmiendo allí por primera vez. Justo lo que necesitaba. Después de cenar, le pedí a Laura que se sentara en el sofá conmigo. Le dije que quería hablar. Ella aceptó con esa cara de falsa paz que ya me conocía. Le entregué un sobre. Dentro había una copia de la demanda de separación, con custodia exclusiva provisional, y un informe completo con los videos y un resumen de mis conversaciones legales. Se quedó mirando los papeles como si no entendiera. Me levanté del sofá y le dije, sin levantar la voz. Ya no hay nada más que hablar. ¿Qué es esto? Esto es lo que pasa cuando uno juega con fuego y cree que el otro se va a quedar mirando. No puedes hacer esto, dijo con los ojos bien abiertos. Claro que puedo. Y lo estoy haciendo. Intentó acercarse, hablarme más suave, usar ese tono que había usado 1000 veces cuando quería manipularme para que hiciera lo que ella quería. Pero ya no funcionaba. Le dejé los papeles sobre la mesa, me fui al dormitorio, agarré una mochila con lo necesario para 2 días y me fui a casa de mi hermano. No miré atrás. Sabía que eso no era el final, que ella iba a buscar la forma de pelear. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí bien. Pasaron 4 días desde que me fui de casa. Durante ese tiempo, no respondí ni una sola llamada de Laura, ignoré sus mensajes y no abrí ninguno de los correos electrónicos que me envió. Tampoco le dije nada a nuestra hija más allá de que papá iba a quedarse unos días fuera por trabajo. La niña lo aceptó con naturalidad, aunque su mirada me decía que intuía que algo no estaba bien. Yo no estaba preparado para explicarle nada todavía. Necesitaba hablar primero con Laura, cerrar esa parte, saber si había algo salvable o si ya estaba todo muerto, pero no desde la rabia ni la venganza, sino desde el fondo mismo del desastre que había causado. No porque creyera que se merecía una explicación, sino porque necesitaba mirarla a la cara una última vez y confirmar lo que ya sospechaba, que esa mujer ya no era la que yo había elegido. El viernes por la tarde la llamé y le dije que pasaría por casa a las 8, que necesitaba hablar. No le di más detalles. Cuando llegué, estaba sola. La niña se había quedado en casa de sus padres, según me dijo. Me esperaba sentada en el salón, sin maquillaje, con cara de cansancio y los ojos marcados como si no hubiera dormido bien en varios días. Me ofreció sentarme. Acepté, pero mantuve la distancia. El aire estaba cargado de tensión, no por lo que iba a decir yo, sino por lo que ella ya sabía que no podía defender. ¿Por qué? Pregunté sin rodeos. No sé qué decirte, respondió, bajando la mirada. No me sirve el no sé. Quiero entender qué fue lo que falló para que eligieras tirarlo todo por la borda con un tío que ni siquiera conocías hace 6 meses. Tardó en contestar. Parecía buscar las palabras como si eso pudiera suavizar la situación. No me sentía bien. Me sentía sola. Tú y yo estábamos distantes. No hablabas conmigo como antes. Te encerraste en tu rutina, en el trabajo, en la niña. Yo también tenía necesidades. ¿Y esas necesidades se solucionaban acostándote con otro? No me acosté con él, soltó, rápido, como si eso limpiara algo.
Lo único que me faltaba era escuchar una defensa técnica, respondí, conteniendo la rabia. No importa si lo hiciste o no. Estabas lista para hacerlo. Estabas conectada con él emocionalmente. Te abriste con él más que conmigo. Eso es peor. No fue planeado. Solo pasó. Y cuando quise darme cuenta, ya estaba demasiado metida. ¿Y pensaba seguir viéndolo? No lo sé. Después de lo que hablamos aquella noche, todo cambió. Mentira. 2 días después lo invitaste a casa otra vez. Tengo pruebas. Lo grabé todo. Silencio. Ni siquiera intentó negarlo. Sabía que ya no había nada que pudiera salvar. Bajó la cabeza y se quedó quieta, como esperando que la conversación terminara sola. Pero no era así de fácil. Yo necesitaba que me miraras a la cara y dijeras la verdad, continué. Que asumieras que lo hiciste sabiendo lo que significaba. Que decidiste traicionar no solo a tu marido, sino a la familia que construimos. No buscaste ayuda, no hablaste, no peleaste. Solo te fuiste. Aunque siguieras durmiendo en casa, tú ya te habías ido. Yo también estaba rota, dijo, casi en un susurro. Y tú no lo veías. ¿Y ahora quieres que te consuele? Le pregunté, casi sin creérmelo. No. Solo quiero que sepas que no fue por odio. Ni por venganza. Fue por debilidad. Pues tu debilidad nos arrastró a todos. Durante unos segundos no dijimos nada. Ella parecía al borde del llanto, pero yo ya no sentía compasión. No era odio, tampoco desprecio. Era otra cosa. Algo más frío. Una desconexión total. Como si estuviera hablando con una persona que no conocía, como si su voz ya no tuviera ningún efecto sobre mí. ¿Y ahora qué quieres hacer? Pregunté, directo. No lo sé, respondió otra vez. Yo sí lo sé. No quiero seguir casado contigo. No por orgullo, sino por dignidad. No quiero que mi hija crezca viendo que su padre traga basura por mantener una fachada. No quiero compartir cama, cuenta bancaria ni techo con alguien que puede mirarme a los ojos después de traicionarme. ¿Y la niña? La niña tendrá a su padre siempre. Pero tú y yo ya no somos nada. Ni pareja, ni equipo. Nada. Ella se quedó en silencio. Sabía que no podía discutirlo. Todo lo que venía después sería trámite. Papeles, firmas, abogados, visitas organizadas. Pero emocionalmente, esto era el final. Me levanté del sofá, agarré la mochila que había dejado en el pasillo, y antes de salir, la miré por última vez. No me llames. Si necesito algo, yo te buscaré. Salí del piso sin esperar respuesta. Mientras bajaba las escaleras, sentí algo parecido a alivio, no porque me hubiera desahogado, sino porque ya no quedaban más palabras. Lo único que podía hacer ahora era seguir adelante, reconstruir lo que ella había destruido, pero sin ella. No volví a entrar en esa casa. Volví por mis cosas 2 semanas después, pero no crucé una palabra con ella. Coordiné todo a través del abogado, que fue bastante efectivo en mantenerla a raya. Había intentado buscarme al principio, con mensajes, correos y hasta una nota que dejó en el coche de mi hermano. Pero yo ya había cerrado esa puerta. No por orgullo, no por venganza, sino porque no había nada útil en volver a hablar con una persona que me había borrado mientras sonreía frente a mí todos los días. La separación fue rápida. El hecho de que tuviera pruebas de todo ayudó. Ella aceptó las condiciones sin pelear mucho, probablemente porque sabía que no tenía forma de justificarse. Se quedó con el piso, algo que me pareció justo porque la niña iba a vivir allí. Yo alquilé uno más pequeño, cerca del colegio, lo suficiente para poder verla con regularidad. No quise hacerle daño legal a Laura,
No pedí nada que no fuera razonable, pero tampoco le perdoné nada. Mantuve una línea clara. Educación para coordinar por la niña, cero contacto personal fuera de eso. Lo más difícil fue hablar con mi hija. Esperé a tener todo firmado, a que las cosas estuvieran tranquilas, y una tarde, después de llevarla al parque, me senté con ella en el sofá y le expliqué que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, que eso no era culpa suya, y que ella seguiría viéndonos a los dos, pero por separado. No le di detalles. No me pareció correcto meterla en el lío de los adultos. Solo le dejé claro que su padre iba a estar siempre, que nada entre su madre y yo iba a cambiar lo que siento por ella. Ella se puso triste, claro. Preguntó si era definitivo. Le dije que sí. No preguntó más. Esa noche durmió abrazada a mí. Y al día siguiente, volvió con su madre. Me costó soltarla, pero sabía que tenía que ser así. Lo más curioso fue cómo reaccionaron los demás. Algunos amigos se sorprendieron, otros no tanto. Uno incluso me dijo que siempre había tenido la impresión de que Laura vivía su vida aparte, aunque pareciera presente. La familia de ella, salvo su hermana, mantuvo distancia. No me molestó. Sabía que se pondrían de su lado. A mí me bastaba con saber que había actuado con coherencia. Mi familia fue un apoyo silencioso. No me llenaron de consejos, solo estuvieron ahí. Y eso fue más valioso que cualquier discurso. En los meses siguientes, volví a mi rutina, pero no a la misma. Empecé a hacer cosas solo. Fui a cenar fuera un par de veces, volví a entrenar, incluso acepté una invitación para salir con compañeros de trabajo que antes siempre rechazaba. No porque quisiera llenar ningún vacío, sino porque necesitaba recuperar partes de mí que había dejado de lado. Me di cuenta de que durante años había vivido en automático, cumpliendo con lo que tocaba, sin cuestionarme si estaba feliz o simplemente sobreviviendo. Me había acostumbrado a ser el que sostiene, el que aguanta, el que no se queja. Y eso me había dejado solo sin darme cuenta. No voy a decir que fue fácil. Las noches eran pesadas al principio. Dormir en un piso nuevo, en silencio, sabiendo que mi hija estaba al otro lado de la ciudad, que mi vida anterior se había terminado no por decisión propia, sino por una traición. Pero con el tiempo, el silencio empezó a ser compañía en lugar de castigo. Y cada día dolía un poco menos. No porque olvidara, sino porque ya no necesitaba recordar. Nunca me volvió a pedir perdón. No hubo carta, ni mensaje, ni ningún intento real de reconocer el daño. Supongo que prefirió no enfrentar la culpa. O quizás pensó que no hacía falta. Y la verdad, me da igual. El perdón que necesitaba no era de ella. Era mío. Necesitaba perdonarme por no haber visto lo que pasaba, por haber aguantado tanto, por haber creído que con ser constante bastaba. Me equivoqué. Y ahora lo sé. La última vez que la vi fue hace 2 meses, en una reunión del colegio. Cruzamos miradas, pero no dijimos nada. Estaba con su nuevo novio. Sí, era él. El mismo vecino. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que no sentí nada. Ni rabia, ni celos, ni asco. Solo indiferencia. Ya no me afectaba lo que hiciera, con quien estuviera, cómo se vistiera o si me miraba o no. Era solo una mujer más, en una sala llena de padres, hablando de boletines y actividades escolares. Cuando salí de ahí, fui al parque a esperar a mi hija. Se subió al coche y me preguntó si podíamos ir a cenar hamburguesas. Le dije que sí. En ese momento me di cuenta de que, al final, lo que queda es eso, los momentos sencillos, las personas que siguen contigo, los espacios que reconstruyes cuando todo lo demás se ha caído. No me quedé con la familia perfecta ni con la mujer ideal. Pero me quedé conmigo mismo. Y eso, después de todo lo que pasó,
Ya es bastante.